Uno, dos, tres, probando sonido. Bueno, muchachos, entonces hasta ahora todo ha funcionado muy bueno porque hemos trabajado con una partícula, o sea, un átomo, un electrón que se mueve por dentro de una barrera, un átomo y un electroncito que está dando vuelta alrededor de un átomo. Pero el curso se llama estado sólido, ¿cierto? Y el estado sólido que está hecho de átomos no es uno, son muchos, muchísimos. Entonces, necesitamos, para poder entender el comportamiento del estado sólido, el estado sólido son las partículas que se han organizado en algo que llamamos una red cristalina, o bueno, no necesariamente cristalina, en una red, con una distancia de separación muy pequeña entre sí, que vamos a llamar de ahora en adelante parámetro de red a sub cero. ¿Listo? Y entonces en un sólido tenemos muchas partículas. Hasta ahora, como les decía, entendimos un hito solo, pero tenemos muchos. Cuando hablemos de partícula, bueno, entonces esta unidad se va a llamar, llamémosla así, estadística, física estadística, llamémosla así. Profe, Y buenas. estado sólido, ya ahora sí. ¿Listo? Entonces, Profe, si buenas. nosotros queremos entender el comportamiento del estado sólido, que es un montón de partículas ahí, ¿cuántas habrán? ¿Cuántas partículas habrán en el estado sólido? En una barra de un metal, ¿cuántas partículas habrán? Millones o miles de millones. Más, yo creo que más. ¿Sí? Del orden del número de Avogadro. De hecho, más importante que conocer cuántas partículas hay, de ahora en adelante vamos a llamar a n, a número de partículas. Más importante que n mayúscula, llamaremos a la concentración. La concentración de partículas nos dice cuántas hay por unidad de volumen. En general, cuando la materia es isotrópica, homogénea, está hecha, digamos, homogéneamente, entonces hay la misma concentración en la misma unidad en todas las unidades de volumen. ¿Listo? El número de partículas en un sólido, como dice el compañero, es del orden del número de Avogadro. Es del orden de 10 a la 23 partículas por centímetro cúbico. Si tú cogieras un centímetro del orden de un cubito de un centímetro de lado, ahí hay 10 a la 23 partículas, demasiadísimas. ¿Listo? Ese sistema es muy complejo de estudiar. Si yo quisiera estudiar el comportamiento del sistema, tendría que ir a estudiar la ecuación de movimiento de cada una de las 10 a las 23 partículas. Eso sería, no, muchachos. Por ahora yo voy a pensar en algo que se llama un gas ideal, o pensemos en un gas. Aunque nosotros queremos hablar de un sólido, estudiar el gas en principio se nos hace más sencillo. Dime. Espérate que no estoy compartiendo y aquí los demás muchachos no me han dicho nada. Me estaban diciendo, profe, voy a compartir ya, listo muchachos, qué pena que no lo había hecho. Ahora sí. Otra vez, ¿me estabas preguntando qué? Claro, y se llamaría dinámica molecular, por ejemplo, donde usted tendría que hacer, estudiar las 10 a 23 ecuaciones por centímetro cúbico para, si se puede, con ciertas aproximaciones y cosas, sí, sí lo hay. Sí, sí, sí se puede. Bien, entonces, pensemos en que queremos encontrar, miren, pensemos en los siguientes. Lo que voy a pensar aquí en un gas, después lo extrapolamos a un sólido, listo. Pero por ahora pensemos en las partículas en un gas. Dentro de las partículas de un gas hay n partículas en total. ¿Listo? Esas partículas pensemos que es un gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? Aquel en el que las partículas en el interior de ese gas no interactúan entre sí. Eso no es cierto. Por eso es ideal, eso no existe. Ellas tienen que interactuar, dime. Si esto es una red cúbica que vamos a ver, hay diferentes tipos de redes y las redes cúbicas sí, tanto acá como también aquí saliendo, pero si es un hexagonal o si es una ortorrómbica,
o romboédrica son diferentes los parámetros de red. Bien, entonces en un gas ideal las partículas no interactúan entre sí, eso no es cierto, pero hay unas aproximaciones que pueden ayudarnos, es decir, si el número de partículas es muy pequeño, la probabilidad de que ellas se choquen, o si el volumen en el que están encerradas las partículas es muy grande, si ese volumen fuese muy grande y las partículas están repartidas en todo ese espacio tan grande, la probabilidad de que ellas interactúen es más baja. Entonces, sí hay, digamos, aproximaciones allí. Ahora pensemos en lo siguiente. Le vamos a meter calor a esto aquí con una llama, eso es una llama de fuego. Le vamos a meter calor a eso. ¿Qué pasa con la temperatura del gas si yo le meto calor por allá debajo con un gas, con una llama? Aumenta. ¿Y cómo nos damos cuenta de que la temperatura aumentó? Pero eso, y eso, ¿cómo se da cuenta? Usted va y mira que le aumentaron las velocidades a las partículas. Sí, 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 usted va a eso usted. Sí, ¿y cómo? Hay un equipo que mide las velocidades de las partículas allá adentro. ¿Qué es un termómetro? ¿Qué es lo que mide la temperatura? Ustedes me están diciendo de que, ay, pues si yo cojo un termómetro de mercurio y lo meto acá, y sube aquí, él me dice, eso está a 38 Celsius. El termómetro, si midió las velocidades de las partículas. No. El termómetro usó un método que, bueno, en este caso es un fenómeno que se llama expansión térmica, y es que a medida que se le entrega energía, le está absorbiendo la misma energía, le está ya metido y él está absorbiendo también la energía, y ya después se verá cómo se funciona. Pero finalmente usted está midiendo, y aquí esto es lo importante, por eso yo les pregunto, hay una conexión entre una propiedad macroscópica, que es la temperatura del gas, y una propiedad microscópica, que es de las partículas del sistema. Ustedes no están errados cuando me dicen, la temperatura es como una medida de la energía cinética de las partículas. Es una medida de ella y eso en el caso de que realmente la temperatura es una medida de la energía interna de ese gas. Solo que usted está aproximando y diciendo la energía interna de esas partículas solamente depende de su velocidad, pero lo que les ha dicho Claudia pasa es si ella rota, tiene energía rotacional, y si ella vibra, tiene energía vibracional. Es decir, si la partícula que hay aquí metida fuese una molécula de agua, por ejemplo, esa molécula vibra y esa molécula puede rotar alrededor de un eje. Cuando yo le entrego calor, la molécula no solamente se desplaza, la molécula vibra más o empieza a rotar más en cierta dirección, depende de su eje. Entonces tenemos que dejar claro qué es la energía total interna. La energía total interna va a ser la suma de las posibles energías que tengan las partículas allá. O sea, será la suma de las energías de las y partículas que hay ahí. Ahí hay y partículas. La suma de todo eso es la energía total de todo el gas, de todo el sistema. Y esa es sub I, a su vez, es la suma de las posibles energías que tenga cada partícula. Por ejemplo, energía cinética, energía potencial elástica o energía rotacional. Ahí están las tres energías, posibilidades que ella tiene. ¿Listo? Y estamos suponiendo, ay, no, es una partícula en que esto no se tiene en cuenta y por facilidad le vamos a decir que la energía de ella es realmente solamente una medida de su velocidad. Pero realmente la temperatura es una medida de la energía total interna del gas, o sea, una medida de la energía por partícula, de la suma de las posibilidades de lo que ella tenga. Pero hay una conexión, mire que le estoy diciendo, las partículas a la verdad sí vinieron a golpear acá y entre más calor vienen y le pegan con más velocidad y al entregarle más, al golpearlo con más velocidad, le entregan más la energía al termómetro y entonces el termómetro empieza a pasarle ese fenómeno que se llama dilatación térmica. ¿Listo? Entonces, finalmente, todo esto lo hago es para que veamos que hay una conexión en que, y además, y otra cosa, la presión. ¿Qué le pasa a la presión en ese interior cuando yo le meto calor a eso? Aumenta. ¿Y usted cómo se da cuenta que aumentó la presión? Con un manómetro. Usted coge por aquí y mete otro dispositivo que se llama manómetro y él le dice cuánto aumentó la presión ahí. Como cuando estamos inflando una llanta o lo que sea, y metemos el manómetro y la salida de cuánto haya salido nos dice cuánto es la presión. Dime.
El barómetro mide la presión atmosférica, específicamente la presión atmosférica, que es la presión del aire, que, pues, de la atmósfera. El manómetro mide la presión en el interior de cualquier recipiente. U es la energía total interna, la suma de las energías de todas las partículas. Cada una de estas partículas, esta de aquí, esta iésima partícula tiene una energía EI. Y si yo sumo a las energías de todas las partículas, encuentro la energía total interna del gas, en este caso, del sistema. ¿Listo? Bien. Ahora estamos hablando de la presión. ¿Qué es la presión? Entonces, la presión me la mide el manómetro. Y el manómetro también me la mide con el golpeteo de las partículas que vienen acá. Le pegan. Y él me mide el cambio en la presión. La presión es una propiedad macroscópica, pero también está asociada al golpeteo de las partículas de allá. A mayor velocidad van a ir a golpear más el manómetro y entonces él va a reaccionar también mostrando un cambio en la presión realmente, pues. Es lo que es también, bueno. Entonces, lo que quiere decir es que hay una conexión ahí entre las propiedades macroscópicas de un sistema y las propiedades microscópicas. La temperatura realmente no podemos decir que es solo la energía cinética. Eso en un gas. Pero miren, en un sólido como esto que tengo aquí, el sólido está atado en sus átomos como por enlaces. Para eso estamos estudiando, para eso estudiamos el oscilador armónico. ¿Pero para qué el pozo de potencial? ¿Pero para qué el oscilador armónico? Porque las partículas que están metidas dentro de los puntos de red en el sólido, ellas están atadas como si estuvieran atadas con resorticos. De tal manera que cuando se jalan, ellas empiezan a oscilar y oscilan, y lo que hay adentro todo está oscilando. Entonces, literalmente hay que estudiar el oscilador armónico cuántico porque son partículas muy pequeñas, átomos, entonces son osciladorcitos armónicos. Ahora, si yo le entrego calor a esto por este lado, ¿qué le pasa a las partículas del sólido? Se empiezan a mover con diferentes velocidades. Quisieran, pero no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no están sueltas como las que están dentro del gas. Están pegadas. Entonces una de estas adquiere energía y trata de irse, pero la jala y no la deja ir. Y entonces ella se devuelve. Y otra vez se va. Y entonces a la final lo que pasó en la entrega de energía no se transformó en energía cinética, sino que se transformó en energía vibracional. Entonces, pilas. En un gas, claro, en un gas, la temperatura es una medida de la energía cinética, pero en un sólido no. No solo. Un sólido no está hecho solo de esto, también hay electrones libres, puede tenerlo, y ellos se pueden mover rápido o lo que sea. Y entonces, realmente la temperatura es una medida de la energía total interna, y esa energía total interna depende de varias cosas, de varios factores. Si son partículas, lo que hay en el gas sería solo energía cinética, pero si son moléculas, ellas pueden rotar, y al rotar también se están consumiendo energía en la rotación. ¿Listo? Bueno. Y entonces, si yo quiero, mire, y la conexión es esto, supongamos en el gas, la energía cinética depende, o sea, la temperatura, que es una medida de la energía cinética, depende de las velocidades de las partículas. O sea que para yo encontrar la energía cinética, o perdón, la energía total interna del gas, necesito sumar todas las energías cinéticas de las partículas. ¿Cuántas? De 10 a la 23 partículas por centímetro cúbico. Vaya, pues háganlo. Para poder encontrar entonces la temperatura, es la suma. Mira, para encontrar la temperatura de un sistema, yo no tengo que ir a hacer eso, porque finalmente el termómetro no lo hace. Pero el termómetro tampoco te dice la temperatura exacta de cada. Si es una medida de la velocidad de las partículas, el termómetro no te dice la velocidad de cada una. En otras palabras, él no te dice la energía o la temperatura que hay en cada punto. En cada punto la temperatura no es la misma, porque en ciertas regiones se pueden estar chocando más que en otras, y en esa región donde se chocan más que otras, hay más temperatura. Pero en promedio, sí hay como una temperatura promedio. Y esa temperatura promedio será como el promedio entonces de la energía cinética. No todas tienen las mismas velocidades, pero usted puede encontrar la velocidad más probable de todas. Y con eso es suficiente. De la misma manera para la presión. La presión es medida por el golpeteo de las partículas allá. No todas tienen la misma velocidad, pero usted puede encontrar la presión promedio
encontrando la velocidad promedio o la velocidad más probable. O en otras palabras, si yo no puedo encontrar cuál es la velocidad de todas, por lo menos encuentro una estadística que me diga cómo es el comportamiento en general de todas, a lo que vamos a llamar más adelante una función de distribución. ¿Cómo se distribuyen las velocidades de las partículas? Ellas tienen 20.000 millones de posibilidades de velocidades o las que quieran y ¿qué velocidad tiene esta? ¿Qué velocidad tiene esta? ¿Qué velocidad tiene esta? ¿Qué velocidad tiene esta? Usted no puede determinar exactamente la de cada una, pero sí puede encontrar la probabilidad de que ellas tengan cierta velocidad en cierto rango. Y a eso nos va a llevar es la función de distribución, es lo que vamos a encontrar más adelante. La manera en cómo se organizan las partículas en sus diferentes estados de energía, en sus diferentes estados de velocidad, en sus diferentes estados de vibración. Me vas a preguntar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuando una ventana de abajo, valor de calor de cada ya no es cierto, ya está cuantizado. Si lo atacas desde el punto de vista clásico, te vas a dar cuenta de que sí, es un continuo y tal, pero cuánticamente hay ciertos valores específicos y tal. Y vamos a empezar, y de hecho vamos a ver que hay ciertas partículas o hay ciertos sistemas que se comportan como un continuo, a lo que vamos a llamar una estadística clásica. O sea, hay tipos de estadística dependiendo del sistema. Si usted va a trabajar con electrones dentro de una red cristalina, a esos electrones los puedes tratar como partículas clásicas. Partículas clásicas, en otras palabras, es un gas ideal. ¿Se acuerdan que yo les he dicho los electrones forman allá adentro, como un gas de electrones, un conjunto de electrones? En principio vamos a querer estudiar ese gas de electrones como si no interactuaran entre sí, como un gas ideal. Y no nos va a funcionar la situación porque ellos nos siguen, no son partículas clásicas, son partículas cuánticas y el comportamiento de ellos es diferente. Pero si yo quiero estudiar un gas metido dentro de un recipiente, no tengo que ir a hacerle análisis cuántico. Y me va a dar cuenta de que les comporta como un gas ideal. Un gas metido en el interior de un recipiente cualquiera se comporta como un gas ideal, dependiendo de a qué temperatura pues y a qué concentración de partículas. ¿Listo? Entonces, lo que quiero decir es que no podemos estudiar la velocidad de cada una de ellas. Imposible. Son 10 a la 23. La velocidad la necesitamos para la energía cinética de todas, para encontrar la energía total interna. ¿Cuál es nuestro objetivo? Encontrar la energía total interna del sistema. Encontrar el momento o el momento al cuadrado o el momento del sistema. Encontrar la posición en donde estarán las partículas en algún momento. ¿Listo? Pero para eso no podemos estudiar a todas. Entonces necesitamos usar algo que se llama la física estadística. Y la física estadística reconoce o distingue, dependiendo de qué tipo de partícula es, siguen una estadística diferente. Nos vamos a encontrar que hay 3 tipos de estadísticas básicas con las que vamos a trabajar. Una estadística clásica, que se les llama estadística de Maxwell-Boltzmann. Se les llama así porque fueron las 2 personas con los apellidos de las 2 personas que le trabajaron matemáticamente a ese modelo para estudiar partículas que no interactúan entre sí, partículas que no se diferencian en nada, en nada. Si usted coge una y cierra los ojos y le pone la otra, para usted es la misma cosa. En principio un electrón parece ser lo mismo. Si usted un electrón lo tiene aquí, lo está mirando y usted cierra los ojos y le quita el electrón, le ponen otro, ¿usted cómo sabe que ese es otro electrón? Todos los electrones son idénticos, igualitos, no. Ellos sí se diferencian por su función de onda, es diferente. Cuánticamente ellos se diferencian, tienen una función de onda diferente a la de otros, pero clásicamente no se diferencian. Y entonces las partículas que no se distinguen entre sí siguen un comportamiento diferente a las que sí se distinguen entre sí. Las que se distinguen entre sí van a seguir un comportamiento que llamaremos cuántico. Y hay, dependiendo después, más adelante veremos, del spin que tenga cada partícula, hay 2 posibilidades de estadística para las partículas. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que los fotones, que son las partículas de la luz, siguen una distribución cuántica llamada distribución de Bose-Einstein, porque tienen un comportamiento de spin y organización en sus niveles de energía diferentes. Por ejemplo, miren esto. ¿Cuántos fotones salen de un láser? Ya la 23 por centímetro cúbico, pongámosle pues.
¿De qué depende la energía de cada uno de esos fotones? De su frecuencia. En un láser, todos los fotones que salen de ahí, ¿qué frecuencia tienen? La mismita. O sea que la energía de todos los fotones que salen de ahí es la misma. ¿Sí o no? Mientras que acá, después vimos que en un átomo, dentro de un átomo, los electrones que están en los orbitales tienen diferentes energías. Se diferencian como mínimo por su spin, ¿cierto? Y entonces las partículas siguen un tratamiento estadístico diferente dependiendo de su naturaleza, de su spin. Los fotones tienen spin enteros, ya veremos después qué es el spin en un fotón. Los fotones tienen spin entero y siguen una estadística diferente a los electrones que tienen spin semientero y tienen una estadística diferente. Son cuánticas ambas, pero tratamientos diferentes. A la de los electrones les llamaremos la estadística de Fermi-Dirac, que son los apellidos de las dos personas que le trabajaron a él. Y a los fotones, por ejemplo, o a los fonones, veremos otras partículas que llaman fonones, que son las vibraciones de la red cristalina. Cuando le entregamos calor a esto, este señor vibra. Y al vibrar a este, empuja a este, y este empuja a este, y este al otro, y así se transporta el calor dentro del material por las vibraciones de esa red. Y esos tendrán atribuidos una partícula que llamaremos fonón. Y el fonón es una partícula que sigue una estadística diferente a la que siguen los electrones. Ellos son diferentes, muchachos. ¿Qué los diferencia? Su spin. El spin es la propiedad, digamos que más importante, muchachos, en las partículas elementales. ¿Listo? Entonces, haremos diferentes tratamientos para tratar de encontrar algo que se llama una función de distribución. Bien sea función de distribución, la llamaremos así, o función de distribución de velocidades, o función de distribución de energía, o función de distribución de momento, o función de distribución de la variable que usted quiera. ¿Cómo se le distribuyen los momentos a las partículas que hay ahí? Ah, vea, estas tienen estos momentos, estas tienen, ¿cómo se le distribuyen las velocidades? ¿Cómo se distribuyen las energías? Básicamente hay que hacer un montón de análisis combinatorio. Yo siempre hago este ejemplo cuando estamos en esta parte de estadística. Cuando queremos encontrar una función de distribución, es como se organizan las partículas en sus estados de energía, de velocidad o lo que sea. Es como si quisiéramos encontrar la función de distribución de ustedes, de los estudiantes, cuando están en una clase. Hay un montón de sillas y hay sillas en las que casi no se sienta nadie y hay sillas en las que más se sientan las personas. Obvio, porque hay ciertas condiciones iniciales. Y aunque yo no puedo decir en dónde va a estar cada quien, yo puedo encontrar una probabilidad y decir la forma en la que se organizan los estudiantes en las sillas, sigue al frente del tablero, sigue esta función. Casi que todos se sientan aquí. ¿Por qué? Porque quieren prestar atención, porque quieren entender. De eso depende de la situación, las condiciones iniciales son las que te dan eso. El que quiere dormir o el que no, pero miren que las sillas de los lados no se ven tan llenas y hay alguna probabilidad de ocupación ahí. Y también de qué depende del tipo de silla, si esta silla es de zurdos, si esta silla es de derechos, si las sillas fueran unas amobladitas y otras no, las sillas amobladitas tendrían más probabilidad de que sean ocupadas que otras. Entonces, hay ciertas propiedades que dan la forma en la que se organizan los estudiantes para ver una clase. De la misma manera, hay ciertas propiedades que dictaminan la forma en la que se organizan las partículas en sus estados de energía. Usted tiene en esta cajita que teníamos aquí 25 millones de partículas ahí metidas y cada una tiene energías diferentes y están organizadas, pero hay una energía de todas ellas que es la más probable de todas. Hay una velocidad de todas ellas que es la más probable de todas. Hay una presión que es la más, en cierta región, que es la más probable de todas. Entonces, con la ayuda de la estadística vamos a encontrar, mediante la probabilidad, la manera más probable en la que se organicen ellas en esos estados de energía para encontrar la velocidad más probable, para encontrar la energía más probable, y eso nos va a llevar a los resultados súper buenos, muchachos. No tenemos que ir a hacer el análisis de cada uno. Simplemente haciendo una estadística encontramos la situación. No sé si alguna vez han visto en internet, muestran mucho. Hay una persona que tiene una caja con 50.000 bolitas de cristal y va por la calle preguntando, ¿usted sabe cuántas bolitas hay aquí? ¿Cuántas pondría? ¿Cuántas hay? Y a la final, él encuentra el número casi que exacto, simplemente haciendo un análisis de probabilidad. Le pregunto a usted y usted mira y usted dice, ahí hay 28.000. Otra persona dice, ahí hay 30.000, hay una persona que dice, ahí hay 200. Y cuando él coge todo y suma todo y divide en el número de todo, le da casi que el número exacto de la cantidad de pelotitas que hay ahí. Y él no fue y las contó, no contó pelotita, pelotita.
pero reunió información estadística de cuál es la probabilidad de que hayan tantas, cuál es la probabilidad de que hayan tantas, cuál es la probabilidad de que hayan tantas, y al final encontró la más probable de todas, y la más probable de todas le apuntó al resultado, muchachos. Así es. Entonces, la estadística es importantísima por esto, precisamente. No hay que hacer el cálculo de todo. Simplemente debes de conseguirte la más probable. Eso es. ¿Se entiende más o menos? Okay. Entonces, lo que necesitamos hacer es es hacer un estudio, como les decía, de un análisis combinatorio como tal. En otras palabras, ¿qué combinaciones, como les decía ahorita? ¿Cómo se van a organizar los estudiantes aquí? Vea, se puede sentar uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Ah, no, ahora siente este aquí y este aquí, y usted para acá, y empieza a combinar posibilidades de personas para sentarse en diferentes sillas. ¿De qué depende el análisis combinatorio? ¿De cómo se puedan combinar? Depende de las propiedades de las sillas, de las personas. Hombre, si todos son flaquitos, entonces pues no hay problema. Y si hay uno muy gordo, entonces ya no quepo bien en esta silla. O si hay diferentes propiedades que dan que se cumplan ciertas condiciones para que haya una probabilidad o no. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos que ver. Hay que hacer un análisis combinatorio, muchachos. Bien. Entonces, bueno. Y el análisis combinatorio que vamos a hacer es diferente dependiendo de las propiedades de cada partícula, de si la partícula, cómo tiene su spin, de si caben dos partículas en el mismo estado de energía. Por ejemplo, los fotones dijimos que en un láser todos tienen la misma energía. O sea, que todos podrían estar en el mismo estado de energía. O sea, es como decir que todos los estudiantes sentados en una misma silla. Eso no tiene sentido, pero podría haber dos estudiantes sentados en una misma silla. Podría, sí, sí, se llena mucho el salón horrible y ya no venga que aquí cada uno se pueden sentar dos. Hay una probabilidad de que sí, hay ciertas condiciones en ciertos sistemas en los que no. Por ejemplo, los electrones no pueden estar en un mismo estado de energía, no pueden haber dos personas en la misma silla, pero yo soy flaquito, no importa, aquí no cabe sino uno y ya. ¿Listo? Entonces, dependiendo del sistema, y si estamos clásicamente lo que hacemos es para sumar, como es un continuo, no hay distinción de nada, entonces hacemos es una integral. Cuánticamente, cuando vayamos a hacer la suma de las cosas, tenemos que hacer una sumatoria porque los estados son discretos. Hay ciertos estados posibles y ciertos no. Cuánticamente, cualquier velocidad es posible. Entonces, tienes que integrar en un espacio continuo de velocidades. Pero clásicamente, cuánticamente no. En ciertas velocidades posibles. Por ejemplo, una partícula en una caja que está metida ahí, ya vimos que ella tiene ciertos estados de velocidad, depende del estado de energía en el que esté. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Ya sabemos que la energía total es la suma de todas las posibles energías que tienen las partículas. Lo voy a escribir por aquí mejor, más bonito. Decimos la energía total interna es la sumatoria desde, llamemos alfa igual a 1 hasta n, cambié el contador, no lo puse I, le puse alfa ya. N mayúscula es el número total de partículas que hay ahí de la sub alfa energía. Energía total interna. ¿Listo? Entonces podríamos decir que clásicamente, si yo hiciera una torre de estados de energía, podríamos tener que las partículas pueden estar todas en un rango entre E más DE. Siento esto E y todo esto DE. Pues realmente el de aquí arriba sería el E más DE, ¿cierto? Entonces, las partículas pueden tener cualquier energía dentro de ese intervalo. Esto es, clásicamente hay un continuo. Mientras que cuánticamente, los posibles estados de energía sí están cuantizados y puedes tener, por ejemplo, para n igual a 1, no sé, tantas partículas. Para n igual a 2, otras cantidad de partículas. Digamos, este es el estado de energía de 1, este es el estado de energía de 2, aquí está el estado de energía de 3, y ahí hay cierta cantidad de partículas específicas. Este es cuánticamente, lo que tenemos que hacer es una suma. Aquí, esto es una región donde hay infinita cantidad de velocidades de energías allí. Pero en todos los casos, la suma total del número de partículas permanecerá constante. Es decir, no le entrego más partículas al sistema ni se las quito.
Es como decir, en otras palabras, esta cajita aquí está cerrada, el número n total siempre es el mismo. Ellas se chocan entre ellas y intercambian energía, pero el número total de partículas nunca cambia. Eso quiere decir que llamemos a n el número total de partículas n1 más n2 más n3 más, que será la suma de las n sub i partículas, permanece constante. Y a su vez, la energía total de todo el sistema, que será la partícula, la cantidad de partículas que estén en el estado de energía de 1, más la cantidad de partículas que estén en el estado de energía de 2, más la cantidad de partículas que estén en el estado n, o sea, la sumatoria sobre i de n sub i por e sub i, también permanece constante. ¿Qué quiere decir esto? No es que la energía de las partículas no cambie, sí, pero ellas intercambian la energía una con otra y a la final la suma de todo sigue siendo lo mismo. Si hubiesen solo dos partículas y una está quieta con energía 0 y la otra viene con energía de 2 joules y viene y le pega a esta y le entrega 1 joule a esta y ella se quedó con 1 joule. A la final, ¿cuál es la suma de todo? Los mismos 2 joules. La suma total permanece constante. La energía de cada una cambia porque inevitablemente ellas se chocan y al chocar se intercambian sus energías. Pero a la final llegamos a un equilibrio. Esto se llama equilibrio, muchachos. El número total de partículas permanece constante y el número de la energía total. Estas acá sí son sumatorias. Debí haber puesto sobre ahí para que se viera pues que es una sumatoria. ¿Listo? Entonces lo que queremos es saber cómo se organiza, por ejemplo, acá en el estado de energía de 3, ¿cuántas partículas hay? Yo puse 3 ahí, pero ¿y por qué 3? ¿Y por qué aquí en este puse 2? ¿Y por qué aquí en este puse 1? Eso es lo que yo quiero saber, cuántas partículas están en qué estado de energía. ¿Listo? Eso es muy difícil de encontrar, muchachos. Ahorita les voy a mostrar haciendo un pequeño análisis combinatorio para 3 partículas y 2 partículas no más. Y 3 estados de energía hay muchas posibles combinaciones. Para 3 estados de energía y 2 partículas, la manera de organizarlas a ellas son muchas. Ahora, para 10 a la 23 partículas y 10 a la 23 estados de energía posibles. No, es que inevitablemente tenemos que hacer esto, una estadística, encontrar como una probabilidad realmente. Dime. Porque están en equilibrio. U es la energía total y la energía total siempre no permanece constante. Lo que cambia es las energías de cada uno. Lo que yo te decía, si tengo una partícula con 0 joules y una con 1 joule, y ese es mi sistema, son 2 partículas con 2 joules, la energía total es 2 joules. Si ella viene y le entrega esta y interactúan y esta se lleva 1 joule y ella queda con solo 1 joule, finalmente la energía total sigue siendo 2 joules. La energía total permanece constante, pero las de cada partícula no, obvio, porque intercambian su energía. ¿Listo? Vamos a decir de ahora en adelante que las formas de distribuir las n sub i partículas en los diferentes estados de energía a eso lo vamos a llamar de ahora en adelante particiones o partición. ¿Cuántas particiones hay? Es el equivalente a cuántas posibilidades hay de organizar a las partículas en sus diferentes estados de energía. Hay n particiones, hay n posibilidades de acomodar a las partículas en sus diferentes estados de energía. Aunque hay muchas particiones, hay muchas formas de acomodarlas, hay unas que son más probables que otras. Como les decía aquí, hay muchas maneras en que los estudiantes vengan a acomodarse en estas sillas. ¿De qué depende? Del número de sillas y del número de estudiantes. Podría, coja todos estos y páselos de allá para acá y aquellos de acá para allá y empiece a mirar las diferentes combinaciones. Pero hay unas más probables que otras. Las de las esquinas, la probabilidad de que un estudiante se siente allá
Depende de las condiciones iniciales. El día del parcial cambian las condiciones completamente. Ya se hacen al lado unos que no se hacían antes al lado. Aparecen hasta estudiantes que nunca se habían visto en la clase. Entonces, claro, las condiciones de tu sistema te dicen la forma en la que se organizan ellos. Aunque hay N formas de acomodarse aquí, hay una que es la más probable de todas. Y eso es lo que queremos encontrar. La más probable de todas se llama función de distribución. ¿Listo? Entonces, hay múltiples particiones, muchas. La más probable de todas, hay una que es la más probable, se llamará función de distribución. ¿Función de distribución de qué? Pues hombre, si lo que usted está queriendo estudiar es cómo se organizan las partículas en sus estados de energía, entonces la más probable se llama función de distribución de energía. Pero si usted quiere estudiar cómo se organizan las velocidades de las partículas en sus diferentes posibles velocidades, se llama función de distribución de velocidades. ¿Listo? Depende de la variable que usted quiera buscar. O si usted quiere, la variable es en dónde físicamente posiciones en las que están las partículas, la más probable se llama función de distribución de posiciones. ¿Listo? La más importante de todas es la energía, porque la energía es la variable física que más información da de un sistema. Si usted se le consigue la energía, le puede conseguir el momento, le puede conseguir la energía cinética, la energía potencial, la posición, la presión, un montón de, la temperatura, un montón de cosas se le pueden encontrar a un sistema si usted le consigue la energía. O sea que la función de distribución de la energía es lo que necesitamos encontrar a la hora de la verdad. Ver cuáles son todas las posibilidades y ver cuál es la más probable de todas. ¿Listo? Para eso necesitamos, dime. Con el conjugado por el normal a la parcial como de la energía, ellos también equivalen a la probabilidad. No. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si tú haces el sándwich en la función de onda y la posición, ahí encuentras la probabilidad. Así en el sándwich es la probabilidad solita, sí. Ya, sería la probabilidad específica de posición, de encontrar sí, de encontrar la partícula en cierto lugar en cierto momento. No, pero sí te puede estar asociado a la energía de la partícula. Porque si está asociado, porque si usted sanducha esa con esta, encuentra la probabilidad de que ya tenga cierta energía. Bueno, entonces, inevitablemente necesitamos hacer la probabilidad. Y para calcular la probabilidad, debemos de considerar la definición de probabilidad de análisis combinatorio. ¿Cómo así no son independientes? Sí, sí, pero no tan así, tan sencillo, porque mira que el principio de incertidumbre no te deja, por ejemplo, conociendo la posición, la velocidad también. O sea que si yo una probabilidad, dando una posición, podría estar probabilidad de ¿Cómo, cómo? Si yo tengo una probabilidad de estar en cierta posición, son dependientes la una de la otra. Bien, o sea que debemos de considerar la definición de probabilidad. La probabilidad la vamos a definir mediante el análisis combinatorio como el número de casos posibles sobre el número total de casos. ¿Listo? Así vamos a definir la probabilidad. Pero resulta que este denominador, que es el número total de casos, es constante, es una constante que no depende de la función de probabilidad o de la partición. Es decir, en otras palabras, el número de sillas, que es el número total de casos, si yo quiero encontrar aquí la probabilidad de que los estudiantes se sienten en las sillas, ¿cuál es? Depende del número, posibilidad de organización de las sillas y depende del número total de sillas, ¿cierto? De la combinación de ellas y del número de ellas. Pero el número total de sillas nunca va a cambiar. Si yo cambiara y pongo más o menos sillas,
entonces sería más complejo el análisis de la probabilidad. El número total de casos es una constante que no depende de cuál sea la partición en la que esté. Por lo tanto, esto nos va a hacer más sencillo el cálculo y vamos a calcular la probabilidad solo como el número de posibles casos. Y ya. O sea, vamos a hacer un análisis combinatorio de posibilidades de casos y ya. Y con eso nos conseguimos la probabilidad. ¿Listo? Entonces, para calcular la probabilidad va a ser el número posible de casos, o sea, análisis combinatorio. Mire cuántos casos hay y con eso hallamos la probabilidad. Bien. Ahora, el cálculo de la probabilidad va a ser diferente dependiendo de qué tipo de partícula se tenga. Pongamos por aquí. Dependiendo, cálculo de la probabilidad. El cálculo de la probabilidad depende de qué tipo de partícula sea. Entonces, vamos a llamar a algo que se llama estadística clásica y por acá abajo otra que se llamará estadística cuántica. Para el caso de la estadística clásica tenemos una probabilidad clásica, lo cual nos llevará a una función de distribución clásica. Que la llamaremos función de distribución de Maxwell-Boltzmann. Así, MB. Mientras que la estadística cuántica nos llevará a una probabilidad cuántica y la llamaremos función de distribución cuántica. Donde ella tendrá dos posibilidades. Dependiendo del spin, ya veremos si el spin es entero, la llamaremos función de distribución de Bose-Einstein. Pero si el spin es semientero, la llamaremos una función de distribución de Fermi-Dirac. Oigan, esto fue que se salió de... No. Ahí estamos. Función de distribución de Fermi-Dirac. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre la estadística clásica y la cuántica? Las condiciones realmente de qué tipo de partícula sea. Realmente, la más básica es, en la estadística clásica no hay limitación en el número de partículas que pueden ocupar un estado de energía. Y encima de eso, lo más importante de todos, las partículas son indistinguibles. Perdón, partículas distinguibles, al revés. Distinguibles. Normalmente se distinguen por su posición. Que pueden ocupar un estado de energía. Mientras que en la estadística cuántica, las partículas son indistinguibles
Y sí habrá limitaciones para cuántas partículas pueden ocupar cierto estado de energía. Partículas indistinguibles, y por aquí, digamos en spin entero, no hay limitación, y en el spin entero sí hay limitación. ¿Limitación de qué? De cuántas partículas por estado de energía. En el número de partículas por estado de energía. Voy a iniciar con la parte clásica. Desglosaré toda la estadística clásica y la usaremos para aplicársela al gas ideal, que es el único que sigue un comportamiento clásico, muchachos. Por ejemplo, supongamos que tenemos... Acá, acá, no existe limitación en cuanto a cuántas partículas por estado de energía. Pues es que escribí lo mismo que estaba diciendo aquí, miren, no limitación, la limitación es esta, la limitación en el número de partículas que ocupan el estado de energía. El más fácil es el estudio clásico. Y las partículas se pueden distinguir, fácil, se puede hacer una estadística más sencilla, pero va a llevar a más cantidad de posibilidad de acomodaciones. Supóngase que tenemos, ejemplo, tenemos 3 estados de energía, o sea, 3 sillas, pensémoslo así. Dime. Sí, sí, tal cual. No, o sea, la restricción de si sirve o no, vamos a ver que depende de la temperatura a la que se esté trabajando y de la concentración de partículas. Si hay una restricción de cuando algo puede trabajarse como un gas ideal o como cuando no. 3 estados de energía, o sea, pensemos 3 sillas. Y llamémoslos el estado de energía E1, el estado de energía E2 y el estado de energía E3. La silla 1, la silla 2 y la silla 3. Y tenemos 2 partículas. Llamémosla la partícula A y la partícula B. Son distinguibles. La A y la B son distinguibles. Se distinguen pues por la forma la A de la B. Pero realmente en la vida real las partículas se distinguen por la posición en la que están. Aquella está allí y aquella está allí. ¿Listo? Un átomo es igual a otro, pero pues depende. Si tengo 2 átomos del mismo átomo, 2 hidrógenos, son igualitos, pero usted distingue, este es este átomo que está en la posición A y este es el átomo que está en la posición B. Son diferentes por su posición. 2 partículas A y B. ¿Cuántas particiones habrán? Es decir, ¿cuántas formas posibles hay de acomodar a 2 estudiantes en 3 sillas? Hay que hacer un análisis combinatorio. Voy a hacer una cosa sencilla, voy a poner aquí los estados de energía, el E1, el E2 y el E3. Y supongamos que una partícula A está en este estado y está la B en el estado de 2 y en el E3 no hay nadie. O sea, una persona es la persona A y la otra es la persona B y hay 3 sillas. Una está en la silla 1 y el otro está en la silla 2. Pero también podría darse, ¿cómo? Sería el 3 factorial. Pero espérate que este no sirve para esto. O podría ser, por ejemplo, de que de hecho ni siquiera es el 3 factorial porque resulta que acabamos de decir aquí que en las partículas que, ya vamos a hacer el caso clásico. Caso clásico. Es el que voy a hacer, caso clásico. Y dijimos que clásicamente no hay limitación del número de partículas que pueden haber en el mismo estado de energía.
O sea que las dos personas podrían estar en la misma silla y ahí ya se nos dañó el factorial porque el análisis combinatorio es solamente para no repeticiones. ¿Listo? Y entonces podría darse de que, por ejemplo, las dos estén aquí. ¿Sí o no? O podría darse de que, entonces empecemos más bien por ese caso. Empecemos más bien así, vea, de que las dos estén aquí en la primera silla, que las dos estén en la segunda silla o que las dos estén en la tercera silla. Ya van tres casos ahí. ¿Sí o no? Ahora, supongamos que una está en la silla 1, otra está en la silla 2 y la silla 3 está vacía. O supongamos que se podrá este estado, B, A y este vacío. Sí, ya son diferentes. Ajá, más esa de allá. Listo. Y podríamos tener el caso en el que esta esté ocupada, que esta esté vacía. O el cambio de esta para acá y de esta para acá. ¿Y ya cuál me faltan? Las de la última, ¿cierto? O sea, que esté aquí o que esté aquí. ¿Cuánto qué? ¿Cómo así? No te... Que una esté en un espacio y la otra no esté. ¿Dónde está una? Que solamente haya una. No tienes dos partículas y las vas a... Tu pregunta es como... Exacto, o sea, entonces tu pregunta sería diferente. Tengo una y cómo se pueden organizar en las diferentes sillas. Tienes dos personas y cómo se pueden organizar las dos personas. ¿Cuántas formas diferentes de acomodación hay para esas dos personas en las sillas? Depende de, bueno, primero, si no hay restricciones en cuanto a cuántas pueden haber en una silla, entonces pueden haber las dos en una silla. ¿Ven? Y aquí tenemos en total cuántas combinaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 combinaciones. O sea que tenemos 9 particiones. Y eso para 3 estados y 2 partículas. Y si tengo 3 estados y 3 partículas, eso se me vuelve más grande. Y si tengo 10 a la 23 partículas y 10 a la 23 estados, no hay manera de hacer esto a mano, muchachos. Y peor aún, ¿cuál de todas esas es la más probable? De esas 9 de ahí. Que eso es lo que quiero encontrar yo. Yo no quiero solo encontrar cuáles todas las posibilidades, sino cuál de todas es la más probable. ¿Cómo sabemos? No tenemos por ahora todavía maneras de decirlo cómo. Tenemos que montar la estadística y entonces vamos a hacerlo. Vamos a determinar la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, es decir, la partición más probable de todas en energías. Dime. La cantidad de estados de energías depende, en principio, son n estados de energía, así como son n partículas. A usted se lo da su sistema en particular. Así como yo como determino cuántas sillas hay, pues se le da las condiciones iniciales. Este salón tiene 50 sillas, o este otro salón tiene 30 sillas. Un átomo en el nivel 1S tiene 2 estados de energía, mientras que un átomo en el nivel 2P tiene 6 estados de energía diferentes. Bien, entonces vamos a buscar, a encontrar la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, o sea, la función de distribución clásica, o sea, la partición más probable de todas, llamada función de distribución de Maxwell-Boltzmann. Y para eso vamos a considerar primero ciertas condiciones. Primero, considerar que todos los estados tienen la misma probabilidad de ser ocupados. Eso es como decir que todas las sillas tienen la misma probabilidad de estar ocupadas. Eso en la hora de la verdad no es cierto. Si una silla está rota ahí en el sentadero, la probabilidad de ocupación de esa silla es más baja que la de todas las demás. O por ejemplo, en este salón habrán una o dos sillas de zurdos. La probabilidad de ocupación de una de esas sillas de zurdos es muy baja. ¿Por qué? Porque hay muchas más personas diestras que zurdos, ¿cierto? Entonces, el decir de que la probabilidad de ocupación de todas las sillas es la misma realmente no es tan cierto, pero vamos a empezar a suponerlo por facilidad, muchachos, para el cálculo. ¿Listo? Entonces, todos los estados tienen la misma probabilidad de ocupación, bien sea E1, E2 o EN, todos tienen la misma probabilidad de ocupación.
Para calcular los modos posibles en las que se organizan las partículas, entonces pensemos en lo siguiente. La primera partícula, o sea, la primera persona que se va a venir a sentar, tiene todas las sillas disponibles. Y viene la primera persona y se sienta en una silla. ¡Tra! Ahora viene la siguiente persona. La siguiente persona tiene disponibilidad de todas menos de una porque ya una está siendo ocupada por ella. Pues por la primera persona que entró. Y entonces la segunda persona, no, si de 100 sillas, no tiene 100 para escoger, solo tiene 99. ¿Listo? La tercera persona ya no tiene 99 posibilidades para escoger, solo tiene 98. La cuarta persona, entonces cada vez que voy metiendo más personas, como van quedando menos sillas, entonces tiene menos posibilidad de escoger, por decirlo así. ¿Sí o no? Entonces digamos que la primera partícula tiene n posibilidades para escoger de sus n estados de energía. La segunda partícula tiene ¿cuántas? N menos 1 posibilidades. La tercera partícula tiene N menos 2 posibilidades. Y la N unésima partícula tiene N menos N1 menos 1 posibilidades. La probabilidad total, como habíamos dicho ahorita, la probabilidad la vamos a calcular con el número de casos posibles. Entonces, la probabilidad total va a ser la multiplicación de todas esas posibilidades. Dime. Ah, bueno, ahorita le metemos eso. ¿Listo? Ahorita le metemos el que sí hay una. Entonces, la probabilidad total será n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 1 más 1. Que si ustedes se dan cuenta, esto es igual a, bueno, no voy a hacer todos los pasos, muchachos, ahí también nos quedamos en, esto es igual a n factorial dividido n menos n1 factorial. Pero ahora sí, como nos decía él, como ellas son distinguibles y hay que tener en cuenta de que se me puede cambiar una para un lado y la otra para el otro, o sea, como hicimos aquí pasar esta para acá y después esta para acá y eso da otra posibilidad. Entonces, vamos a eso, debemos de dividir sobre n1 factorial todavía. Hay que meterle este 1 factorial aquí porque hay que tener la posibilidad de intercambio de una para la otra. En otras palabras, acabé de encontrar la probabilidad de que el estado E1 esté ocupado. La probabilidad de que la silla E1 esté ocupada es esta. Ahora vámonos a los modos posibles de ocupar la segunda silla. O sea, los modos posibles de ocupar el segundo estado de energía. Acabé de encontrar la probabilidad de que el primer estado de energía esté ocupado. De la misma manera, ahora calculemos la probabilidad de que el segundo estado de energía esté ocupado. Y nos vamos a dar cuenta de que esa probabilidad, entonces en este caso es la primera partícula que vaya a entrar, ahora tiene n menos n1 posibilidades. La segunda partícula tiene n menos n1 menos 1 posibilidades. Y así hasta la n unésima partícula tendrá n menos n1 menos n2 más 1 posibilidades. Después, finalmente, al multiplicarlas todas, encontramos la probabilidad de que el estado E2 esté ocupado y va a ser entonces n
por n menos 1 factorial sobre, en este caso sobre n menos n1 menos n2 factorial, y de nuevo, como dijimos ahorita, dividimos sobre n2 factorial, pensando en que se puede haber intercambio de un puesto para el otro. Y así sucesivamente podríamos seguir haciendo la probabilidad de la enésima partícula. Por ejemplo, ¿cuál sería la de la probabilidad de que el estado E3 esté ocupado? En este caso sería n menos n1 menos n2 factorial dividido n3 factorial por n menos n1 menos n2 menos n3 factorial. Y así, las cogemos a todas y finalmente la probabilidad total, que es la multiplicación de que esté ocupado el primer estado por la multiplicación de que esté ocupado el segundo estado por la multiplicación de que esté ocupado el tercer estado por la probabilidad de que esté el iésimo estado ocupado, obtenemos que esa probabilidad total va a ser n factorial sobre n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, hasta n sub i factorial. Esa es la forma, lo cual se puede simplificar a decir que esto es n factorial por la productoria de 1 sobre n sub i factorial. La productoria es la multiplicación de todos los términos ahí, ¿cierto? La probabilidad, entonces, la probabilidad de ocupación de todos los estados de energía es n factorial por la productoria de 1 sobre n sub i factorial. No pasó nada. Pero, además de eso, nosotros del principio dijimos, la probabilidad de que todas las sillas de ocupación es la misma para todas. Eso no es cierto. Dijimos que una silla que esté rota o una silla de zurdo no tiene la misma probabilidad que todas las demás. Por lo tanto, ¿por qué todos los estados de energía tienen que tener la misma probabilidad de ocupación? No. Ahora sí, introduzcamos eso. El hecho de que cada estado de energía tiene su propia probabilidad intrínseca de ser ocupado. O sea, y depende de sus propias condiciones. ¿Listo? Entonces, ahora, quitando la restricción, esa restricción que pusimos de que todos los niveles tienen la misma probabilidad. Eso no es cierto. Porque no todas las sillas tienen la misma probabilidad de ocupación. De hecho, de entrada, esa silla de ahí casi no se hace nadie. Esa silla ya, a no ser que venga a dormir o pues, pero en general, la silla allá de esa esquina de allá no se hace nadie de allá. ¿Por qué? Porque no va a ver bien, nomás por eso es de las condiciones de tu sistema, te dan las posibles probabilidades. ¿Listo? Quitemos esa restricción y llamemos ahora, voy a llamar a G sub I, la voy a llamar probabilidad intrínseca de ocupación. Que es la probabilidad que tiene cada silla de ser ocupada y depende de sus propias condiciones. ¿Listo? Así finalmente podemos escribir la probabilidad total como n factorial por la productoria teníamos 1 sobre n sub i factorial, ahora le vamos a poner aquí g sub i a la n sub i, siendo g sub i la probabilidad intrínseca de ocupación. En general, ¿de qué depende esa g sub i? En general nos la darán, muchachos, eso depende de las condiciones de cada estado de energía. Hay estados más probables que otros. Hay sillas más probables de sentarse que otras. ¿Y de qué depende que una silla esté más probable que de sienten? De cuando esté buena, de qué posición está. Entonces, y de todas esas propiedades en un sistema dependerá la propiedad intrínseca de ocupación de cada estado de energía.
Y esta será entonces mi probabilidad total. Se llama probabilidad intrínseca de ocupación. Las posibilidades de estados, porque cada uno, esa es la probabilidad para cada estado, entonces tengo que exponenciarla a la n sub i, que es la cantidad posible de estados que hay. Esto está elevada a la n sub i, así es. Bien, ahora, ¿qué es lo que queremos encontrar? ¿El objetivo qué era? A ver si nos acordamos. La más probable de todas. O sea, nuestro objetivo es encontrar la función de distribución, en este caso clásica, que se llama función de distribución de Maxwell-Boltzmann. O sea, la más probable. O sea, que quiero encontrar cuando la probabilidad sea la más de todas, es cuando sea la máxima. Cuando la probabilidad es máxima, ahí tengo la más probable, ¿no? ¿Y cuando algo es máximo? Cuando su derivada es cero. O sea que para encontrar la función de distribución, o sea, la más probable, tengo que derivar a la probabilidad de igualarla a cero, derivarla con respecto a n sub i. Dime. Sí, exacto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar a esto con respecto a n sub i, lo igualo a cero, y por ahí esa es la forma de encontrarme la función de probabilidad, o sea, la más probable. Mi objetivo, vean, objetivo. Encontrar, y de ahora en adelante lo llamaremos así, n sub i se llamará la función de probabilidad. O sea, aquel que dijimos, aquella partición más probable de todas. O sea que hay que ir a coger esa P y derivarla, igualarla a cero. Por factores matemáticos, solamente por eso. Es más fácil derivar al logaritmo natural de la probabilidad que a la probabilidad. Y no hay problema. Finalmente la función logaritmo natural lo que está haciendo es reescalar a otra función. Simplemente me le está haciendo eso. Pero yo sacarle la derivada a la probabilidad e igualarla a cero, para efectos de lo que yo necesito, es lo mismo que sacarle la derivada al logaritmo natural de la probabilidad. La función logaritmo aplicada a cualquier otra función, lo único que hace es reescalar esa función. Pero no le estoy haciendo nada a los datos ni a lo que yo tengo. Lo estoy viendo más grande o más pequeñito y ya. Lo estoy reescalando. ¿Se entiende más o menos? ¿Qué quiere decir? Que voy a trabajar en vez de con P, voy a trabajar con el logaritmo natural de P. Y así ustedes crean que prueba más, no, es más fácil. Las leyes de los logaritmos nos van a dejar trabajar más fácil. Entonces, realmente, lo que voy a sacar es la derivada del logaritmo natural de P y la voy a igualar a cero. Ahí es cuando es máximo. Debería de sacar la derivada de P e igualarla a cero. Pero le voy a sacar la derivada al logaritmo natural de P para efectos matemáticos más sencillos. Y eso que digo sencillos, imaginen cómo será sin el logaritmo. Bueno, entonces vamos para allá. Primero, entonces, saquemos el logaritmo natural de esta ecuación. ¿Quién es el logaritmo natural de P? Entonces, el logaritmo natural de P es el logaritmo natural de n factorial más, entonces acuérdense, vea, P es n factorial por la productoria de g sub i a la n sub i sobre n sub i factorial. Y el logaritmo natural de un producto es la suma de los logaritmos, ¿cierto? Dime. Con respecto a n sub i. Ay. Entonces, miren, tengo logaritmo natural de n factorial. Y el logaritmo natural de un producto es la suma de los logaritmos. O sea que esto se convierte más la sumatoria realmente, más la sumatoria sobre i de n sub i. Acuérdense que sacarle el logaritmo natural al exponente baja el exponente, ¿cierto? El logaritmo natural n sub i por el logaritmo natural de g sub i. Y el logaritmo natural de una división es la resta, entonces, menos el logaritmo natural de n sub i factorial. ¿Sí o no?
Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Conocen la fórmula de Stirling? La aproximación de Stirling. Pues el día de hoy la van a conocer de aquí en adelante y les va a servir para muchas cosas en adelante, muchachos. La fórmula de Stirling dice lo siguiente, o la aproximación de Stirling. Dice que el logaritmo natural de x factorial se puede aproximar a x logaritmo natural de x menos x. De Stirling, como el del motor de Stirling. ¿Nunca vieron un motor de Stirling? ¿Cómo? Sí, puede ser de vapores. Esta aproximación, ¿la demostramos en un momentito? ¿Qué? Es una integral y ya. Eso. Hagámosla, pues vea rápidamente aquí la aproximación de Stirling. El logaritmo natural de x factorial realmente es tener el logaritmo natural de 1 más el logaritmo natural de 2 más el logaritmo natural de 3 más, o sea que esto es la suma sobre i hasta x del logaritmo natural de x. Eso es el logaritmo natural de x factorial. Ahora, aquí está la aproximación real. En vez de sumar, hagamos una integral. Entonces, hagamos, dime. X factorial. El argumento es x factorial. ¿Listo? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a aproximar, esto de aquí lo voy a aproximar a una integral. Una sumatoria se puede aproximar a una integral entre 1 y x del logaritmo natural de x de x. Y la integral del logaritmo natural se soluciona por partes, ¿sí o no? U por b menos integral de b de u, ¿cierto? Y cuando haces esa integral, esto nos da y se puede aproximar a la integral de, entonces esto es x logaritmo natural de x evaluado entre 1 y x menos la integral de b de u, la integral de 1 a x de b de u, o sea, 1 sobre x de x. O sea que esto es aproximadamente x logaritmo natural de x menos 1, perdón, más 1. Y como los términos, cuando los términos de x sean muy grandes, se pueden aproximar y quitar, sumarle un 1 a algo que es muy grande, es no sumarle nada. Entonces este se puede aproximar a nada y nos queda ahí finalmente que logaritmo natural de x factorial es aproximadamente x logaritmo natural de x menos x. Listo. Ahora le voy a aplicar Stirling a este señor. La fórmula de Stirling dice esto, que el logaritmo natural de algo factorial es ese algo menos el logaritmo natural de ese algo menos ese algo. Entonces quiere decir que esto es, ahí apagámosle Stirling aquí a este, inclusive también se la tengo que hacer a este. Hay que hacer 2 veces Stirling ahí. ¿Listo? Entonces, haciéndolo, lo que tenemos es que finalmente, voy a borrar por aquí la demostración, ya la hicimos, y ya de aquí en adelante creemos que así es y la usamos como pan para el de ayuno. Finalmente, el logaritmo natural de P es igual a n logaritmo natural de n menos n. Ahí le aplica Stirling a ese. Más sumatoria sobre i de n sub i logaritmo natural de g sub i menos, y Stirling a ese otro también. Ojo pues que aquí, pilas que yo me lo tragué, pero aquí hay un paréntesis que coge a todo esto. Todo eso está dentro de esa sumatoria. Entonces, pongámoslo aquí. Menos, y Stirling a este nos da n sub i, logaritmo natural de n sub i, menos n sub i. Y ahí le apliqué Stirling a las dos cosas. Creo que sí, sí. En el último, ¿cierto? En el último sí me cambia. Sí, señor, tienes toda la razón. Bien. Bien. Ahora,
de hecho, a este no le debería haber hecho Stirling a ese primero. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer la derivada del logaritmo natural de n con respecto a n sub i. Y miren que el primer término no depende de n sub i, entonces en la derivada él va a volar. ¿Listo? O sea que, de hecho, para hacerlo más sencillo, no le hagamos el Stirling a este y sigamos escribiéndolo como logaritmo natural de n factorial. Se le podría hacer Stirling, pero después, cuando usted lo destape, ninguno de esos términos depende de n sub i, en la derivada va para cero. No estoy evitando eso. ¿Se entiende? Listo. Entonces, estamos ahí en la parte roja, logaritmo natural de tal. Bien. Ahora, derivemos hagamos la derivada del logaritmo natural de p con respecto a n sub i e igualemos a cero. Y entonces, el primer término, cero. Por eso es que yo les dije, no lo abramos porque ¿para qué? Es como no hacerle mucho. Tenemos entonces que, ¿qué nos da? Sumatoria sobre i de, voy a sacar aquí, dn sub i del logaritmo natural de g sub i menos dn sub i logaritmo natural de n sub i menos n sub i y la derivada de él da 1 sobre n sub i, la derivada del logaritmo natural de n sub i es 1 sobre n sub i por dn sub i más el último dn sub i. Y todo esto igualado a cero. Mire, ahí está la derivada de este con respecto a n sub i, es este. La derivada de todo este es la de este por este, y ahora más, o sea, menos por este signo de acá, menos este por la derivada de este por dn sub i, ahí está. Loco, dime. Este último de aquí. Este. Este de aquí. Aquí hay un producto. Entonces, este primer término es la derivada de este por este. Míralo este. Más, o sea, menos por este signo. Él por la derivada de él, 1 sobre n sub i, por dn sub i, por el diferencial. Y entonces, sí, se va a ir. Y voy a sacar factor común de n sub i en todos, porque mire que todos tienen de n sub i. ¿Listo? Entonces se cancelan, claro, se cancela este con este. Y voy a sacar de n sub i como factor común que multiplica logaritmo natural de n sub i menos logaritmo natural de g sub i. Y todo esto igual a cero. Claro, este canceló con este, ¿cierto? Y organicé símbolos, signos iguales, está igualado a cero. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Cómo? Pero está igualado a cero, muchachos. Entonces multiplique por -1 a ambos lados de la ecuación, pues. Lo organicé. Miren, estos se cancelaron y murieron. Entonces primero es este y después este, pero todo esto es igual a cero. Multiplique por -1 acá y por -1 acá y esto es lo mismo que lo de arriba. No. Claro, pues si esto está igualado a cero, muchachos. Bien, entonces ya tenemos esta. Ya vamos llegando. Ahora, machetazo. Pero no, podemos decir que sin pérdida de generalidad, como esto es una sumatoria que finalmente estoy sumando a cada término, cojamos un término específico. Y si cogemos un término específico solamente, el término 1, entonces nos da dn1, logaritmo natural de n1, menos logaritmo natural de g sub 1 igual a 0. Ya no está la sumatoria, estoy cogiendo un solo término. Entonces podría mandar a dividir este acá. Si estoy cogiendo para el primer término, y después coja para el segundo, y después coja para el tercero, y coja para el cuarto, entonces finalmente es como que eso suena machetazo, yo los entiendo porque por aquí me están hablando. Profe, por favor, ¿por qué cambió la sumatoria? En donde, en el orden, en este de aquí, que primero apareció el positivo, después el negativo. Ah, que ¿por qué cambié esta sumatoria de acá? Sí, que me volví a escribir. El producto,
de productoria a sumatoria. ¡Wow! Hace mucho atrás. Cambié de productoria a sumatoria, mira, de aquí a aquí, porque estamos sacando el logaritmo natural, y el logaritmo natural de un producto es la suma de los logaritmos naturales. Y entonces estoy cambiando la productoria por sumatoria. Esa es. ¿Listo? Bien. Entonces lo que voy a decir en otras palabras es que sin miedo a equivocarnos, podemos simplemente decir que... No, como he dicho, que sí. Simplemente podemos decir que el logaritmo natural de n sub i menos el logaritmo natural de g sub i. Bueno, no, todavía no. Esperen. Escribamos esa ecuación que teníamos allá. Teníamos sumatoria sobre i de dn sub i que multiplica el logaritmo natural de n sub i menos logaritmo natural de g sub i igual a 0. Y esta ecuación llamémosle la ecuación 1. Y vamos a coger las dos ecuaciones que habíamos escrito por allí atrás, que eran condiciones realmente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que n, que era la sumatoria de n sub i, que era constante? Y también habíamos cogido a u y habíamos dicho que era la sumatoria sobre i de los diferentes partículas en sus diferentes estados, y que esto también debería de ser constante. ¿Dónde? Hay que volverse. Ahí. Bueno, y vamos a coger a esta ecuación de aquí, y si nosotros la derivamos, o sea, nosotros podemos obtener de aquí que la sumatoria de dn sub i es igual a ¿qué? Si la sumatoria de los n sub i es constante, la sumatoria de los dn sub i es igual a ¿cuánto? Duro, a 0. La derivar una constante es 0, ¿cierto? De la misma manera, de aquí podemos decir que la sumatoria sobre i de los e sub i de n sub i es igual a 0. Y ya vamos a tener entonces a esta ecuación, la vamos a llamar la ecuación 2, y a esta ecuación la vamos a llamar la ecuación 3, y a esta de acá la vamos a llamar la ecuación 1. Y las tres ecuaciones se cumplen a la vez. ¿Listo? ¿Cómo solucionamos ese sistema de esas tres ecuaciones? Hay un método que espero que ustedes lo hayan visto en sus cálculos, en sus métodos numéricos, en donde quiera que hayan visto análisis numérico, lo que sea. ¿Se acuerdan del método de los coeficientes indeterminados de Lagrange? El método de Lagrange, de los coeficientes de Lagrange. Eso. Entonces, mediante el método, yo les dije, este es el curso donde usted aplica todo lo que vio en su carrera. Dime. Sí, esto también nos sirve. Mediante el método de multiplicadores de Lagrange o de coeficientes indeterminados de Lagrange, voy a solucionar eso. ¿Qué hace el método? Supone dos constantes arbitrarias, dos coeficientes arbitrarios, que multiplicadas por las ecuaciones, y cuando ya las sume, siguen cumpliendo las tres ecuaciones a la vez. ¿Listo? El método lo que nos dice es lo siguiente, vea. Invéntese, llamemos alfa y beta a dos coeficientes, que todavía no sé quiénes son, pero los vamos a determinar. A dos coeficientes, y a esos dos coeficientes cojámoslos y multipliquemos, y multiplicando la ecuación 2 por alfa y multiplicando a la ecuación 3 por beta y sumándolas con la ecuación 1, eso es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a coger a la ecuación 1 más alfa veces la ecuación 2 más beta veces la ecuación 3, la sumo, y la suma de todas ellas tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Ahora escribamos eso que dije ahí. Sumemos la ecuación 1 con alfa veces la ecuación 2 y con beta veces la ecuación 3 e igualemos todo eso a 0. Eso es decir, en otras palabras, que
sumatoria sobre i de dn sub i que multiplica logaritmo natural de n sub i sobre g sub i. ¿Qué hice ahí? Metí en una sola división a la resta de esas cosas. Más alfa más beta por e sub i es igual a 0. O sea, en la primera metí esto, el logaritmo natural. La resta de logaritmos naturales es una división de logaritmos naturales. Entonces escribí la ecuación 1 como esa división, sumé con esta y sumé con esta y saqué factor común de n sub i y a esta la había multiplicado por alfa y a la abajo por beta y entonces quedamos en esta ecuacióncita que tenemos ahí. Ahora sí podemos hacer el machetazo de cancelar este, de mandar este al otro lado a dividir la sumatoria. Se puede, pero o sea, sé que suena mucho machetazo, pero realmente lo que podemos decir es que sin pérdida de generalidad, si usted hubiese reemplazado para n1 igual a 1, entonces aquí lo que tiene es de n1 por el logaritmo natural de n1 sobre g sub 1 más alfa más beta e sub 1 igual a 0. Entonces ahora sí puede mandar este para allá y tienes que el logaritmo natural de n1 sobre g sub 1 más alfa más beta 1 es igual a 0. Y si lo haces para todos los términos, sin pérdida de generalidad, llegarás finalmente a que al machetazo de cancele el de n sub i y la sumatoria y todo. Y lo que se le también, y lo que queda es que el logaritmo natural de n sub i sobre g sub i más alfa más beta e sub i es igual a 0. Ya vamos a llegar. Ya acabamos. ¿Qué es nuestro objetivo? Encontrar la función de distribución. Y en la función de distribución dijimos que le vamos a llamar, vea, n sub i. Objetivo es encontrar ese n sub i, que es el que se va a llamar función de distribución. O sea que ya llegamos, vea, despeje de ahí n sub i. ¿Cómo nos queda? N sub i sobre g sub i igual a e a la menos alfa por e a la menos beta, o sea, menos alfa menos beta e sub i. Finalmente, n sub i es igual a g sub i por e a la menos alfa menos beta e sub i. Y llegamos a la función de distribución de Maxwell-Boltzmann clásica. Nos sigue faltando algo, que no sabemos quién es alfa ni quién es beta. Hay que conseguírselos para poder terminar, pero ya llegamos a la función de distribución. La forma en la que se organizan las partículas en sus estados de energía es una exponencial, muchachos. Es una exponencial negativa y depende de la probabilidad intrínseca de cada silla, de cada estado, y depende de otras cosas que se llaman alfa y beta, y dependen del estado de energía específico que usted quiera calcular. Finalmente, la función de probabilidad, en otras palabras, me da la probabilidad de que algún estado de energía esté ocupado. Para eso me sirve. La función de distribución, si yo le digo, ¿cuál es la probabilidad de que el estado de energía 2 esté ocupado? Entonces, aquí usted mete el estado E2 y tienes que saber cuánto es alfa y beta, que ya lo vamos a conseguir, y saber cuál es este de aquí, multiplicas y encuentras la probabilidad de ocupación. N sub i, que se llama función de probabilidad, que es la partición más probable de todas, que nos dice cómo se organizan las partículas en sus diferentes estados de energía, también nos da la probabilidad de ocupación de cualquier estado. Para eso es que nos sirve. ¿Listo? A esta entonces se llama función de probabilidad o función de ocupación. Función de la función partición es la otra. Función de distribución clásica, llamada también de Maxwell-Boltzmann. Nos falta encontrar quién es alfa y quién es beta. ¿Listo? Para determinar el valor de alfa y beta, entonces nos vamos para esta condición de que n era constante y de que la suma también de las energías totales era constante. Usamos eso para poder encontrarla. ¿Cómo lo hacemos entonces? Vimos por aquí. Entonces,
Como n tiene que ser constante, ¿y quién es n? N es la sumatoria de n sub i que tiene que ser constante. Y yo ya acabé de encontrar quién es n sub i, véala ahí. Entonces, métala ya en ese n. Entonces, si ponemos esto acá, tenemos realmente que n, que es esta sumatoria de n sub i, realmente es la sumatoria sobre i de g sub i por e a la menos alfa más beta por e sub i, que finalmente es lo mismo que tener, miren que lea la menos alfa se puede sacar de la sumatoria, no depende de i en ningún lado, entonces esto es e a la menos alfa por la sumatoria sobre i de g sub i por e a la menos beta e sub i. Y todo esto tiene que ser constante. Eso es lo que estamos haciendo. Así vamos, este es el proceso para determinar a alfa y beta. ¿Listo? Primero va a determinar a alfa. Bien. De ahora en adelante, a todo esto que hay aquí, muchachos, lo vamos a llamar función partición. Le entregaremos la letra griega sigma minúscula. Se llama función partición. De tal manera que si yo despejo de aquí, de eso, despejo a quién es e a la menos alfa, ¿cómo me queda despejado de la menos alfa de allá? O sea, que todo esto está igualado a n. Entonces me queda n dividido la sumatoria sobre i de g sub i por e a la menos beta e sub i. O sea que es tener n sobre la función partición. Y ya nos conseguimos a e a la menos alfa. No nos conseguimos a alfa, pero nos conseguimos a e a la menos alfa. ¿Quién es e a la menos alfa? N sobre sigma. ¿Quién es sigma? Función partición. La función partición depende de cada sistema. Al finalizar voy a hacer un ejemplo donde calculemos la función partición, calculemos la función de distribución, calculemos todo. ¿Listo? Entonces ya conseguimos e a la menos alfa. Ahora nos falta beta. Para obtener a beta, vamos a hacer un análisis más sencillo. Obsérvese que las unidades de beta tienen que ser unidades inversas de energía, porque esto está en el beta está en el exponente con una energía y una exponencial no puede tener unidades. Por lo tanto, las unidades de beta tienen que ser unidades inversas de energía. ¿Listo? Como para obtener a beta, esta debe de tener unidades inversas de energía. No voy a hacer todo el análisis, ahí nos quedaríamos, pero se encontró que es más conveniente expresar esa beta como 1 sobre K Boltzmann T. Donde, ¿quién es K Boltzmann? K Boltzmann es una constante que se llama la constante de Boltzmann y vale 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Esas son la constante de Boltzmann. Apréndansela. La vamos a usar mucho. Es más, se las voy a entregar también de aquí en adelante va a ser ella y la constante de Planck van a ser nuestro compañera aliada una del otro lado. Por todos los cálculos van a estar ellas metidas. La constante de Boltzmann y la constante de Planck. Esa constante de Boltzmann en electronvoltios es de 8.62 por 10 a la menos 5 electronvoltios sobre Kelvin. Esa T de aquí es temperatura, siempre en unidades en la escala absoluta de temperatura, en Kelvin. Siempre en Kelvin. Entonces, beta es 1 sobre la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta en el sistema internacional, que es el Kelvin. Finalmente, ya puedo formar mi función de distribución. Ya la tengo completica. Porque, vean, borro acá para que lo veamos. Bueno, no escribámoslo por aquí a un lado.
Porque nosotros habíamos dicho que nuestra función de distribución era G sub I por E a la menos alfa más beta por E sub I, ¿cierto? O sea, en otras palabras, pongámoslo mejor. Por E a la menos alfa por E a la menos beta por E sub I. Ya tenemos entonces, ¿qué quiere decir? Que N sub I es G sub I por E a la menos alfa, pero E a la menos alfa es esto. Entonces, por N sobre sigma por E a la menos E sub I sobre K Boltzmann T. Y ahora sí llegamos a nuestra función de distribución conocida como función de distribución de Maxwell-Boltzmann, que hay que conocer para poder encontrarla. La probabilidad intrínseca de cada estado de energía, el número total de partículas, la función partición, el estado de energía y la temperatura. ¿Para qué me sirve esto? Esta cosa de acá nos ayuda a determinar o sirve para calcular la probabilidad de que cierto estado de energía esté ocupado. Función partición, sigma, se llama función partición. Nos sirve para calcular la probabilidad de que el estado de energía E sub I esté ocupado a cierta temperatura. Porque, y esto es lo más importante a resultar, la probabilidad o la función de distribución depende de la temperatura. No es la misma probabilidad de que un estado de energía esté ocupado a 100 Kelvin a que ese mismo estado de energía esté ocupado pero a 300 Kelvin. Hay diferente probabilidad de ocupación. Porque la función se ve que depende en una exponencial con la temperatura acá. ¿Listo? En general, muchachos, el G sub I, que es el peso estadístico, se le da. Y si no, normalmente vale 1 y el mismo para todos. Y si no, se le da el valor de cada uno para que se calcule. Peso estadístico. Los G sub I se llaman peso estadístico o probabilidad intrínseca. También se les llama así. En otros libros los llaman peso estadístico. También se le llama probabilidad intrínseca de ocupación de cada uno de los estados de energía. Dime. Esta sigma. Todo esto de acá, eso se llama la función de distribución de Maxwell-Boltzmann o la función de distribución clásica. ¿La función de distribución de qué? De las energías. Me está diciendo cómo se organizan las partículas en los diferentes estados de energía si fueran partículas clásicas. Sigma se llama función partición. Es una cosa que depende específicamente de cada sistema. ¿Y eso para qué, muchachos? A la hora de entonces al final yo ya puedo encontrar la energía total interna de un sistema. Todo esto y ahí terminaríamos, todo esto para obtener la energía total interna de un sistema. U. ¿Quién es U? U habíamos dicho que era la suma de las N sub I, E sub I. Ya tienes a N sub I, que es la función de distribución. Por lo tanto, U es la sumatoria sobre I de N sub I. Ah, pero es que N sub I es esto que está encerrado aquí, entonces pongámoslo allá. Quiere decir entonces que esto es N sub I, pero N sub I es, pero yo saco aquí por afuera N sobre sigma que no dependen, dime. Sobre I. De I hasta N, siendo N el número total de partículas. Entonces, N sobre sigma por la sumatoria sobre I de E sub I por G sub I E a la menos E sub I sobre K Boltzmann T.
Aquí tenemos que usar otra vivarachada que es hay que aplicarle aquí a esto. Si no, si no, no la montamos como queremos encontrarla. Obsérvese que, ¿qué es la derivada con respecto a la temperatura de la sumatoria de G sub I por E a la menos E sub I sobre K Boltzmann T? Si yo hago la derivada de eso, ¿qué me da? ¿Mm? ¿Cómo? Sale K Boltzmann T, ¿cierto? Y nos quedaría E sub I sobre K Boltzmann T al cuadrado por la sumatoria de G sub I por E a la menos E sub I sobre K Boltzmann T. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Miren que yo tengo aquí este término de acá. Y este término de acá es, con esta subida aquí metida, sería todo este término de aquí. ¿Cierto? Espérate. Porque estoy derivando con respecto a la temperatura. Y aquí debo de bajar esto está 1 sobre T. Y entonces sale menos 1 sobre T cuadrado. ¿Listo? Bien. Entonces, despejando, podemos organizar esta energía total interna, se puede escribir finalmente como N sobre sigma y todo este pedazo de aquí lo voy a despejar y me queda como K Boltzmann por T cuadrado. Dime. Pero también había otro de subir. Claro, velo, acá está. Pero había otro y yo sabía Afuera había otro en dónde. Estoy derivando con respecto a T. Sale solo lo que está acompañando al este K Boltzmann, 1 sobre K Boltzmann. Que no. Sí. Exacto, aquí, mire que no lo estoy teniendo en cuenta al E sub I que había aquí metidito adentro. Como no lo tengo en cuenta, simplemente es como si lo hubiera sacado. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos K Boltzmann T cuadrado que multiplica I a ¿qué? ¿Qué sigue? La derivada con respecto a la temperatura de la sumatoria sobre I de G sub I por E a la menos E sub I sobre K Boltzmann T. Organizando todo, esto nos da N sobre sigma por K Boltzmann temperatura cuadrada por la derivada. Acuérdense que todo esto es que realmente la función partición, todo eso es sigma. O sea que nos da la derivada con respecto a la temperatura de sigma. ¿Cierto? Y miren que yo tengo, miren este sigma acá y este de sigma acá. ¿Cómo puedo meter eso dentro de la derivada del logaritmo natural de algo que es 1 sobre algo por la derivada, pues el diferencial de ese algo? Y ahí lo tengo, vea, 1 sobre algo por el diferencial. O sea que esto realmente es n K Boltzmann T cuadrado por la derivada con respecto a la temperatura del logaritmo natural de sigma. Y esta es la expresión más importante porque ahora nos podemos conseguir la energía total interna. La energía total interna es número de partículas por la constante de Boltzmann por la temperatura y derive a la función partición con respecto a la temperatura. O sea, ¿qué es lo más importante para encontrar de un inicio? Sigma. Vea que sin esta sigma no podemos hacer esta derivada y ya no podemos venir cuánto da todo esto y no podemos encontrar la energía total interna, que es lo que queremos. Sí, me faltó el T cuadrado, me lo comí. Esa es la energía total interna. Y también podemos encontrar la energía por partícula.
y la energía promedio por partícula con respecto a... No, la derivada del logaritmo natural de sigma con respecto a t. Por eso es que estoy sacando el diferencial de sigma de t. Bien, entonces la energía promedio por partícula sería E promedio, sería K Boltzmann T cuadrado por la derivada con respecto a la temperatura del logaritmo natural de sigma. ¿Qué quise decir ahí? Que la energía promedio por partícula escoja la energía total interna y divídala sobre el número de partículas. O sea que para poder calcular la energía promedio por partícula hay que conseguir la energía total interna. Y para calcular la energía total interna necesito sacar la derivada del logaritmo natural de la función partición. O sea que me tengo que ir a conseguir la función partición. Y la función partición depende de cada sistema. ¿Cómo montar? La próxima clase voy a empezar haciendo un ejercicio de función partición para calcularle, por ejemplo, al gas ideal, cuánto vale la energía total del gas ideal. ¿Listo? Bueno, muchachos. Vamos a dejar allí y entonces en la próxima clase hacemos un ejercicio de función de distribución y de la aplicación más específica que es el gas ideal. Vamos a encontrar la energía, la presión del gas ideal. Y vamos a llegar a cosas muy importantes. Que la energía promedio, perdón, que la energía total interna de un gas ideal vale 3 medios de NK Boltzmann T. Eso vale. Y que la energía promedio por partícula para un gas ideal vale 3 medios de K Boltzmann T. A esto es lo que vamos a llegar. N es un número de partículas que es del orden del número de Avogadro de 10 a la 23 partículas por mol. ¿Listo? Bueno, muchachos, así quedamos entonces.